Bienvenido y muchas gracias a todos los que nos están acompañando en vivo a través de cualquier dispositivo, la computadora, el iPad, la tablet o su teléfono celular. Nos está viendo en vivo y queremos, como siempre, agradecerle que esté allí acompañándonos. Bueno, y vamos hoy a comenzar y analizar un poco algunos de los acontecimientos de los últimos días y de esta última semana, que tiene que ver naturalmente con este fenómeno que hemos visto de una reacción colectiva de sectores de la sociedad que han decidido no tomar la justicia por propia mano, pero sí, en todo caso, reaccionar violentamente ante el delito y ante una queja recurrente que ya prácticamente todos los analistas que durante la semana pasaron por Infobae TV coincidieron en líneas generales que la principal señal de estas reacciones tiene que ver con la sensación de un Estado que no está presente, de un Estado que no actúa ante el delito y que la gente se siente desamparada. Hemos invitado al piso a Cristian Castillo. Él es dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS, y es diputado provincial por el Frente de Izquierda. Cristian, un gusto tenerlo en el piso. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Cristian, yo quería empezar. Cuando yo escucho lo que dice el gobierno, siempre dice, bueno, a ver, inversión en educación sin precedentes, en términos de Producto Bruto, computadoras para los chicos, asistencia universal por hijo, jubilaciones, la nacionalización de las AFJP, que permitió otorgar jubilaciones a mucha gente que no había recibido el beneficio. Hablan de la inclusión, de la reindustrialización del país, de la sustitución de importaciones. O sea, cuando yo escucho todo eso, digo, bueno, Argentina es un país espectacular. Ahora, la realidad es que el delito, a pesar de todo eso que dice el gobierno, el delito no ha parado de crecer, la marginalidad parece que no deja de crecer. ¿Cómo se explica este fenómeno, Cristian? Bueno, lo que pasa es que el gobierno oculta que en toda esta década, que según Cristina fue la gran década ganada, seguimos con el 35% del trabajo en negro. Ajá. Y tenemos 900.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian. Entonces es evidente que eso es parte de nuestra realidad, es parte de nuestra realidad que los docentes tienen un salario bajísimo, y lo vimos en la gran huelga protagonizada en la provincia de Buenos Aires, 17 días, en donde lograron un incremento mayor de su salario de lo que le ofrecía el gobernador, pero estamos hablando que llegaron a 5.000 pesos nada más, claro, y que el básico no supera los 2.100. O sea que estamos discutiendo que los recursos destinados a educación son completamente insuficientes para satisfacer un salario del maestro que llegue a la canasta familiar y no que lo obligue a hacer un doble turno, a veces hasta triple turno, como me decían algunos docentes durante las movilizaciones. Y bueno, y todo eso va en desmedro de la propia calidad educativa. Y además tenemos flagelos que golpean al pueblo trabajador o una fracción importante de él, como es el de la vivienda. 3 millones de familias en la Argentina no tienen acceso a una vivienda digna, tienen que vivir en villas, en asentamientos, en inquilinatos o directamente en la calle. 3 millones de familias, 1.100.000 solo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, cuando uno tiene este cuadro, cuando tiene una falta de futuro absoluto para una parte de la juventud, o el futuro es tener un trabajo precario que no llega a veces a los 4.000 pesos, y las mismas cifras del INDEC, ¿no?, dan una cuenta de una pirámide de ingresos donde el 75% de los trabajadores cobra 6.500 pesos o menos. Exacto. Y la canasta familiar está muy sobre esto, 9.100, 9.200 pesos, y bueno, ahí creo que se completa el cuadro. Y tenemos que tener en cuenta otro elemento más importante, porque en realidad el gran delito se maneja desde el propio aparato del Estado. El narcotráfico, por ejemplo, la policía de Santa Fe y Córdoba que cayeron, y estaban directamente implicadas en todo el negocio, actuando con los narcos, liberándole zonas, regenteando el negocio. Bueno, no son una excepción. Esto es como se maneja el negocio del narcotráfico acá. La bonaerense no me van a decir que es distinta de la policía de Córdoba, de la policía de Santa Fe. La trata de personas. ¿Usted cree que la bonaerense está involucrada con el narcotráfico? No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda que están involucrados en trata de personas. Saltó a la luz en el caso de Marita Verón en Tucumán. Pero esto se reproduce, o me van a hacer creer que puede haber prostíbulos y el regenteo de estos por parte de Cafillo y todo sin la relación íntima con el aparato policial. Recuerdo cuando fueron vistos esos prostíbulos cerca del Departamento Central de Policía, a la vuelta y señalados y todo. Y esto funciona así, porque hay connivencia. O los desarmaderos. Que puede haber un desarmadero de autos sin que la comisaría de la zona sepa, es imposible.
Entonces, el pibe que termina en la moto afanando la cartera, es el que de alguna manera todos le caen encima y lo señalan como el responsable de toda la situación, pero es el último eslabón de esa cadena y quizá el que en su trayectoria de vida tiene muy pocas escapatorias, porque esta es la realidad. Cristian, usted recién decía, bueno, el caso de los docentes, ¿no cree también que las fuerzas policiales, sin que nos metamos de fondo en el debate si realmente están lo suficientemente bien entrenadas, ¿no cree que también las fuerzas policiales tienen un pésimo salario, digamos, como para la tarea que tienen que cumplir? Lo que pasa es que fue muy distinto como actuó el gobernador frente a los docentes y a las fuerzas policiales. Las fuerzas policiales en 2 días, y en 2 días que en todo el país no fue simplemente que hicieron un reclamo. En algunos casos dejaron la zona liberada, como en Córdoba, instigaron ellos mismos para que se hagan los saqueos. Digamos, esas propias fuerzas represivas recibieron un aumento de 60 o 65%. Yo lo decía en la intervención en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, Scioli no dice la verdad cuando afirma que acá no hubo paritarias que llegaron al 35%, como decían los docentes. A las fuerzas represivas le dieron eso y cierra, porque como hay una política de ajuste en curso, donde la crisis se descarga sobre los hombros de los trabajadores, se necesita tener mejor paga a las fuerzas represivas que a los docentes. Y este es el otro dato que hay que tomar también. Acá hay un ajuste, una devaluación, donde el gobierno está haciendo lo que decía que no iba a hacer, donde está cumpliendo una receta a tal punto que Duhalde le dice el gobierno empieza a hacer bien las cosas, Macri le dice que está bien, es decir, la derecha le dice al gobierno ustedes van por un buen rumbo, en el sentido que lo piensa este sector, y bueno, y eso empobrece a la población. Porque una devaluación golpea a todos los asalariados, pero sobre todo al sector de los asalariados que no tiene ni siquiera representación sindical, porque está en negro o precarizado y no puede lograr correr, digamos, los precios por la escalera que van por el ascensor, no lo puede ni siquiera hacer. Entonces, esa situación es la que más golpea. Entonces, pretender que se incrementa la desigualdad, que hay una crisis, que eso no va a emerger en violencia urbana, bueno, es no ver las cosas como son, porque uno puede barrer las cosas bajo la tierra, bajo la alfombra, pero eso crece y en algún momento explota. Lo que pasa es que acá a la vez viene habiendo una instigación a demonizar al joven de origen popular que lleva a que una parte de la población haya tenido actitudes que no puedo calificar de otra forma que fascistizante en cuanto a pasar a la acción sobre ellos. Pero acá ha habido, no simplemente como dice Cristina de los medios, el propio gobierno ha tenido también ese discurso de decir la puerta giratoria, entran por un lado y salen por la otra, acá lo que se necesita es más mano dura y el secretario de Seguridad Berni es especialista en tener ese discurso que también tiene Massa y otros sectores, de culpabilización de ese joven que lleva, que va por la calle, no hace nada y los vecinos dicen, sienten la paranoia, el miedo. Y esto es algo con lo que se juega en muchos países, en otros casos son los inmigrantes. En Italia menciono, cuando a los rom, los gitanos, dicho más coloquialmente, ¿no? Se los acusaba de todos los crímenes y delitos. Y entonces salieron sectores de la población, basándose en el temor, en la paranoia colectiva, agarrar a todos los rom que había dando vuelta por ahí, verdaderos pogromos. Y de acá de algún modo se está instigando a que esto se transforme en cosa habitual de todos los días, porque lo grave son los que actuaron. Y si bien las encuestas dicen que la mayoría de la población rechaza los linchamientos, uno ve comentarios en las redes sociales, en las notas de los diarios, y son verdaderamente alarmantes. Pero Cristian, a ver, permítame ahí una cosa. La realidad de los robos es absolutamente real. Digo, ¿quién no conoce o quién no tiene a alguien muy cercano, si no fue uno mismo víctima? Digo, a ver, a mí me pusieron una pistola en la cabeza para robarme el auto. Y yo siento mucho, pero yo toda la parte de la comprensión, de la marginalidad, la puedo entender, pero entiendo que, como todo, hay cosas que son de largo plazo, que son el crecimiento, el avance de un país, el avance educativo, pero hay cosas que también hay que resolver de corto plazo, porque si no, siempre nos quedamos como que la víctima, pero resulta que las víctimas también son personas de clase media, que hacen esfuerzos. Pero los que manejan el negocio, ¿por qué no son los sindicados como los responsables? Los que manejan el negocio. Yo estoy hablando de la responsabilidad de la dirección de la fuerza represiva del Estado. Pero insisto, no es algo que se me ocurre a mí. No es que se me ocurrió a mí. ¿Usted no cree hoy que la policía en realidad no reprime? Cayó la cúpula de Córdoba y de Rosario por la relación con el narcotráfico. No es que no cayó, cayó. Entonces, ¿por qué la bronca, la ira popular no está destinada ahí? Porque ¿quién recluta a los pibes en las bandas? Recluta un aparato ya organizado en donde juegan con la necesidad que tiene el pibe, y cuando los pibes se niegan en los barrios, los hacen desaparecer. Luciano Arruga.
de los desaparecidos en democracia, que una vez un desafortunado discurso de Cristina dijo, acá no pasa nada. Bueno, uno de los emblemáticos es Luciano Arruga. Luciano Arruga, ¿por qué lo hicieron desaparecer? Porque él se negaba a robar para la policía. Y esta es la realidad de muchos pibes de los barrios populares con los cuales juega el aparato represivo para decir, bueno, vos ahora le crean la necesidad y lo meten ahí. Entonces, yo entiendo que la persona que se ve afectada de esa situación, obvio se siente mal, cualquiera le puede pasar, etcétera. Pero hay que ver la cadena de responsabilidad, porque si no, es como enojarse con la fiebre. Lo que el discurso más simplista de lo que llamamos la demagogia punitiva o el manodurismo señala, es hacerse enojar a la gente con la fiebre y no ir a la causa del problema. ¿Cómo resolvemos, Cristian? Porque, digo, esto es como todo, hay medidas urgentes y hay medidas de más de mediano y largo plazo. Digo, cuando usted menciona a la policía, a mí se me ocurre pensar que si un policía agarra a un chico de una villa y le exige que vaya a robar, no estamos hablando de un policía, estamos hablando de un auténtico delincuente que está utilizando el uniforme policial. Lo que pasa es que no estamos hablando de uno suelto, estamos hablando de un sistema que funciona así. Entonces, acá no se quiere, como es más difícil atacar las causas estructurales, porque obviamente exige tocar intereses, entonces vamos al facilismo del discurso, acá si hacemos cárceles por todos lados, encerramos a todos los pibes, listo. Bueno, pero eso se ve que no va. Se votaron las leyes Bloomberg en su momento, incrementó la cantidad de gente detenida y ¿qué solucionó? Y además, digo otra cosa, pues se discute mucho la reincidencia, ¿no?, en el tema que puso Massa, pero una persona que se sale de la cárcel, privada de su libertad, ¿consigue trabajo? No. Si ya es difícil conseguir trabajo para el que no tuvo esa situación, para el que pasa por ahí, conseguir trabajo es prácticamente imposible. Entonces es muy hipócrita a veces la discusión, porque decimos, esa persona no va a reincidir y después esa persona no tiene ningún tipo de entrada a ningún lado. Yo hablo con trabajadores estatales, por ejemplo, del patronato deliberado en provincia de Buenos Aires, que tienen que hacerle el seguimiento. Es imposible, dice, está uno cada 60, 50 presos, 50 detenidos, y dicen la verdad, primer mes, segundo mes, tercer mes, al cuarto mes, ¿qué hace? Entonces, el problema es integral, y además todos sabemos que las cárceles son un lugar de tortura permanente, de violación de los derechos humanos absolutos, y a veces se banaliza porque se dice los derechos humanos de los delincuentes. Una persona privada de libertad tiene, hasta constitucionalmente, dice que tiene que estar de una determinada manera, que no está. Entonces eso se reproduce, y bueno, y terminamos en esta situación. Entonces hay que discutir en contra, insisto, de un discurso que parece efectista, que parece facilista, pero que evita ver las causas profundas de lo que está surgiendo. Y aparte, es más fácil, digo, hacer ese discurso que hacer que los pibes laburen. Porque eso es lo que tenemos que hacer, que los chicos puedan tener, digo, no que laburen, que tengan acceso a educación y a trabajo, pero completamente. ¿Por qué no puede ser que los jóvenes tengan acceso a educación y a un trabajo que le permita llegar a fin de mes a la canasta familiar? Pues no pueden tener todos una vivienda digna. E insisto con otra cosa más, porque acá hay cosas que son letra muerta. Sí. Se dice que todo habitante de la ciudad argentina, del suelo argentino, tiene que tener derecho a una vivienda digna. Bueno, eso sabemos que no es así. Acá se ha construido en esta década cualquier cantidad, pero al servicio de la especulación inmobiliaria, o de los que ya tienen, de la especulación, el que tiene 20, 30 propiedades, pero acá a los que tienen realmente el problema no se les ha dado ninguna solución. Y después todos se enojan o se les llama la atención cuando se ocupa un terreno. ¿Y cómo no va a ser así si la gente está sin nada? Si no puede además alquilar en otro lado ni tener acceso a una vivienda. Y entonces hay una discusión por la apropiación de la tierra. O vamos a darle solución a la demanda de vivienda de una parte muy importante de la población. 1 cada 4 habitantes de la ciudad de Buenos Aires está en esa situación. No es un problema marginal, es un problema de un 25% de los que habita, por ejemplo, la ciudad, y una proporción similar en la provincia de Buenos Aires. Pero, obviamente, como son los que no se ven, como son los que se hacen visibles cada tanto, los que se naturaliza que tienen que vivir en forma degradada, entonces nadie le da una solución. Pero esto emerge en algún problema, en algún momento sale, porque se puede vivir de a 6, de a 7, y llega un momento que explota. Entonces, o queremos ver los problemas y atacar las causas estructurales de esto, o si no, esto va a recurrir una y otra vez, y por más campañas mediáticas, por más que hagan linchamiento de 1, de 2, de 3, esto va a volver a ocurrir. Una pregunta. Porque hay que tocar el interés económico de los poderosos, que es lo que no se discute, que es lo que, a pesar del discurso, porque el kirchnerismo ha sido retórica, pero después uno ve que se han llevado
la parte grande de la torta y se la llevaron los mismos de siempre. Y la propia presidenta dice, acá están los que se la llevan en pala. Bueno, pero a eso no se le tocan los intereses. Lo que pasa es que, Cristian, cuando usted plantea esto, y a veces pasa también con la presidenta cuando plantea, digamos, esta cosa de los poderes fácticos, que se escucha incluso en varios presidentes de la región, o sea, hay autoridades, hay legisladores que legislan, etcétera, y uno escucha que se ponen más en un rol de analistas, como que siempre hay unos poderes ocultos y muy, muy poderosos que terminan afectando. Yo, por lo menos le digo, la sensación que uno tiene con la clase media es que, bueno, uno trata de trabajar, educar lo mejor que pueda a sus hijos, vivir lo mejor que se pueda, que es trabajando, teniendo el fin de semana para ir a comer una hamburguesa o hacer un picnic en familia. O sea, la gente no pretende tanto. Sin embargo, esa gente, digamos que en realidad es una gran mayoría de la Argentina, es la gente que hoy le da miedo salir, no dejamos salir ya a los chicos solos a los 15 o 16 años porque sabemos que les pueden robar. O sea, hay un gran sector de la población argentina mayoritario que, yo entiendo todo el argumento de la situación, de las injusticias, pero bueno, que creo que ese sector tampoco tiene la culpa, ni del problema que hay arriba a nivel de mayor corrupción, ni en la marginalidad. Dos cosas. Yo primero no estoy diciendo que ese sector es el culpable de la situación. Y segundo, que la presidenta es hipócrita porque todos sus funcionarios viven en Puerto Madero de la mejor forma posible y porque se han enriquecido en el ejercicio de la función pública, aún con lo que han declarado legalmente. Los Kirchner pasaron de 7 a 89 millones en lo que han declarado como fortuna personal. Insisto, sin lo negro, digo lo blanco, lo que cualquiera puede ver. Entonces yo entiendo década ganada. Y uno ve la trayectoria personal de muchos de los ministros y funcionarios y también eran por ahí empleados como cualquier otro y ahora viven en los mejores chalés en los lugares. Y además es cierto, el gobierno tiene responsabilidad porque lo ejerce. Entonces el gobierno hace como que no estuviese en el gobierno, como que Cristina hace 11 años que no está. Claro. Y los 900.000 pibes que no trabajan ni estudian no es su responsabilidad, o el 35% de trabajo en negro, o que el 75% de los laburantes cobre 6.500 pesos o menos. Eso es responsabilidad de la política del gobierno. Por eso decía que el gobierno hace discurso contra los poderes, pero nunca ha atacado verdaderamente ese poder. Claro. Acá no se ha redistribuido ni la propiedad de la tierra, hay 4.000 grandes propietarios, tienen la mitad de todas las tierras que se usan en Argentina para agricultura y ganadería, 4.000 nada más. Entonces imagínense esa renta que se apropian 4.000, que son en general los que han fugado los dólares al exterior, y hay 200.000 millones de dólares, 200.000 millones de dólares de argentinos fugados al exterior. Eso invertido en salud, en educación, en vivienda, el país estaría distinto. Es evidente que una parte de la población tendría su situación satisfecha. Llevamos 80 años de desastres económicos como para confiar. Digo, si usted tuviera 100.000 dólares hoy, los pone en un banco argentino, los deja, o si puede los lleva a Uruguay. No, yo no tendría 100.000 dólares. No, bueno, si los tuviera. A la clase. No, se jugó el loto, se ganó el loto. ¿Qué hace? No, los pondría al servicio de la militancia política porque mi interés es cambiar la sociedad. O sea, mi lógica, no tengo una lógica de acumulación individual, tengo una lógica de apuntar a transformar esta sociedad y avanzar hacia una sociedad basada en la igualdad y cuyo principio sea la satisfacción de las necesidades sociales y no la acumulación para un puñado de monopolios y que le derrame un poquito a unos pocos que están ahí, mientras al resto hay que construir una sociedad carcelaria para tenerla disciplinada y controlada. Ese es el ideal de sociedad que de algún modo están transmitiendo. Han acostumbrado de algún modo a decir esta sociedad de todos enrejados, teniendo que cuidarnos del otro que está ahí. Esto es la forma en que hay que vivir. Y si no se atacan las causas de esto, insisto que es el capitalismo tal cual es hoy y se vive en Argentina y en el mundo, insisto, esto tampoco es una excepción, uno ve otros países y con grados es parecido, no es muy distinto la forma en que se tratan las crisis, cómo se descargan sobre los hombros de los trabajadores, cómo se les bajan jubilaciones, se recortan los presupuestos de salud y educación. Bueno, este es el futuro que quiere la sociedad controlada por un puñado de grandes monopolios. Nosotros apuntamos a otro tipo de orden social, a una sociedad, insisto, donde los que trabajan sean los que verdaderamente ejerzan el gobierno, se planifique democráticamente la economía y bueno, y se pueda dar satisfacción a las necesidades sociales para tener el tiempo libre, para que la gente pueda disfrutar plenamente de lo que hoy disfrutan muy pocos. ¿Hay algún país que usted me pueda citar como un caso, digamos, de este modelo
así de este modelo socialista tan igualitario? No, hoy no existe. Hoy no existe ese país. ¿Cuba? No, Cuba ha tenido grandes logros gracias a su revolución en educación y en salud, y si no, Cuba sería como Haití. Es decir, que esa es la comparación que hay que hacer, porque si Cuba no es como Estados Unidos, es una comparación falsa. Pues tendríamos que pensar Estados Unidos capitalista, Estados Unidos socialista, países del mismo tamaño, la misma riqueza. Bueno, Cuba evitó ser Haití, pero en Cuba hay un régimen burocrático que yo no defiendo. Es decir, yo no podría ser... ¿Hay una dictadura? Hay un gobierno burocrático, diría yo, un régimen burocrático, que a la vez ahora se está abriendo al capital internacional. Las desigualdades sociales del capitalismo ahora están penetrando dentro de la propia Cuba. Entonces yo no puedo decir que ese es mi modelo. Sí que con la revolución, los logros en salud y educación que tiene Cuba no lo tiene ningún otro país de ese tamaño y de ese nivel de recursos económicos limitados que tiene Cuba. Pero ahora, concédame que con un nivel de cero analfabetismo y con un sistema de salud muy eficiente como tiene, o sea, ese cero analfabetismo después no me da libertad para pensar o para disentir. Bueno, pero yo soy el primero en ser crítico del régimen burocrático. Yo no estoy defendiendo, yo me reivindico una tradición dentro de la izquierda, del marxismo, que enfrentó la burocratización de la Unión Soviética y de todos los estados donde copiaron el régimen de partido único, y a los primeros que negaron las libertades fueron a los propios trabajadores, para organizarse libremente y plantear sus propias demandas. Entonces yo cuestiono eso. Ahora, la pregunta del país, ¿dónde? Y bueno, pero por algún lado hay que empezar. Si no, cuando teníamos feudalismo en todo el mundo y por algún lado se empezó a cambiarlo, o cuando empezamos a liberarnos de la colonización, a Mariano Moreno le preguntaron ¿en qué países se hicieron independientes las colonias? Y empezó. Bueno, nosotros también tenemos que empezar, porque además es necesario. Si no, ¿a dónde va, digamos, el régimen social en el cual vivimos? A acrecentar esos niveles de desigualdad. En una sociedad de unos pocos que gozan de la riqueza social, que pueden más o menos vivirla, pero que tienen que enrejarse, porque si dejan a todo el resto viviendo de esa forma, como decía, la tierra se va a barrer sobre la alfombra, pero se va acumulando y en algún momento explota, o vamos a hacer un cambio real, afectamos los intereses de unos pocos y damos satisfacción a las necesidades populares. Cristian, para terminar, últimamente, o sea, la izquierda está ganando posiciones en algunas provincias, en Mendoza, en Salta. Ahora, bueno, también hay más legisladores en el Congreso Nacional. Y en el paro docente fue más el Partido Obrero, pero bueno, fue el sector claramente de la izquierda el que se mantuvo firme allí para sostener la medida de fuerza. ¿A qué atribuye usted este crecimiento paulatino que está experimentando la izquierda en Argentina? No, en el paro docente fuimos toda la fuerza de izquierda, un frente que se llama Multicolor, donde estamos del PTS con los compañeros del PO y otras fuerzas. Ya veníamos de ganar 9 seccionales en el SUTEBA, en el sindicato más importante en la provincia de Buenos Aires, y por eso tuvimos un protagonismo muy relevante en la huelga docente, y nosotros como legisladores estuvimos ahí acompañando la huelga y además planteando que todo funcionario político cobre igual que un docente. Esa idea me pareció muy interesante. Hemos presentado esos proyectos de ley, tanto en el Parlamento Nacional. Docente pasa a ganar 5.000 pesos. No, nosotros hicimos un planteo que sea en la provincia de Buenos Aires 9.100 pesos, igual a un docente 36 horas cátedra y 25 años de antigüedad. Decíamos 9.100 pesos para todo funcionario político. Ministro, gobernador, ¿cuánto gana hoy un diputado provincial? Y un diputado ahora se va a ir a unas 40.000, 45.000 pesos más o menos. ¿45.000 pesos gana un diputado? Sí, puede ser un poco más ahora los viáticos, lo que pasa es que se estaba adecuando según la última votación de la Cámara. Entonces nosotros decimos no, nosotros tenemos que vivir como los docentes. ¿Por qué vamos? Incluso estamos diciendo, no el mínimo. Está bien, 9.100 pesos, lo que cuesta una canasta familiar. Sí. Costa una canasta familiar. ¿Por qué? Porque si no se forma una capa de funcionarios privilegiados que bueno, que viven a espaldas del pueblo trabajador. Yo en la discusión que tenía la ministra de Educación, Nora de Lucía, con los docentes, lo miraba y me daba un poco de bronca, porque la ministra cobra 50, 60.000 pesos, claro. En 2 días de su tren de vida gasta lo que un docente quiere que gaste en un mes. Bueno, es obsceno, y esto se da después en los altos magistrados de la justicia, en los funcionarios. Entonces, bueno, estamos cuestionando eso, porque ese funcionario después no tiene problema de la escuela pública, del transporte, de la vivienda, y bueno, y vive como un gerente de una gran empresa. Y entonces tiene esa mentalidad, el gerente de una empresa que organiza la sociedad y toma decisiones en favor de los grandes empresarios. Entonces hay una lógica entre los ingresos, la cooptación de una capa social. Y yo creo que planteos como este, o como aquellos que hemos hecho en la campaña electoral de Frente Izquierda, de plantear la lucha contra el trabajo precario, el problema del salario,
enfrentarnos a los dirigentes sindicales burocráticos y pelear por democratizar los sindicatos. Todos estos puntos han mantenido a la izquierda con una fuerte presencia política, nuestra independencia tanto del gobierno nacional como de las distintas variantes de la oposición, y esto nos ha permitido avanzar en el reconocimiento público que se expresó en la última elección, pero también un crecimiento de la militancia. Nosotros alentamos, en los sindicatos estamos teniendo un crecimiento muy importante, hemos sacado minorías muy relevantes, ganamos muchas comisiones internas entre los estudiantes que no se creen el doble discurso del gobierno, y creo que por eso hoy la izquierda tiene un protagonismo político muy importante en la Argentina, en particular la izquierda anticapitalista socialista que defendemos del PTS y todo el Frente de Izquierda. Ahora, trasladar, digamos, esa visión anticapitalista en la Argentina va a ser difícil, porque en general, digamos que la inmensa mayoría de la gente pareciera más ideológicamente más cerca del capitalismo que de un socialismo. Creo que hay ciertas cosas que la sociedad en general admira, muchísima gente admira un montón de cosas del socialismo, pero yo no sé si llegar a un punto, digamos, anticapitalista. Bueno, pero yo creo que una parte muy importante de la población comparte demandas por las que nosotros luchamos, que no las van a escuchar de ninguna otra fuerza política. Claro. Ninguna otra fuerza política sostiene los puntos que nosotros levantamos, lo que llamamos una verdadera agenda del pueblo trabajador. Veamos frente al ajuste en curso. ¿Qué dice Massa? Que está de acuerdo. ¿Qué dicen los radicales y Wiener? Que era inevitable. Dicen eso. Nosotros decimos, no es inevitable. Al revés, hay que blindar el salario de los trabajadores. Planteamos 3.000 pesos de emergencia para todos los trabajadores, terminar con toda la forma de la precarización, prohibir despidos y suspensiones por 2 años, que las jubilaciones sean verdaderamente el 82% móvil. Hoy los jubilados se les dio un aumento. ¿De dónde sale la plata para eso? ¿Cómo? Tenemos 5.000 millones de dólares que les van a dar a Repsol, que van a terminar siendo 10.000 millones de dólares. A Repsol, que nos tendría que indemnizar a nosotros porque nos vació de recursos. ¿Qué hizo Repsol en todos los años que tuvo el control de YPF con el petróleo y el gas? Vaciarnos de recursos, hacernos perder el autoabastecimiento energético. Con la firma del Estado, desde ya. Que tenía su director ahí firmando todo. Con el aval de Menem, de la Rúa y de los Kirchner. Hizo todo eso Repsol, nos vació. Fue un verdadero saqueo. Los accionistas felices, sin invertir nada, me llevo. ¿Y que a qué obligó al país? A tener que destinar 12.000 millones de dólares anuales en importación de energía. O sea que a Repsol nos tiene que indemnizar a nosotros, y los funcionarios que le permitieron hacer eso tendrían que estar juzgados por haber permitido ese saqueo económico. O sea, la frase de Kicillof le gustó en su momento, pero después no le gustó la... La de Kicillof fue para la tribuna porque iba a otro juego. Nosotros anticipamos. Miren que esto en verdad no vamos a la soberanía energética. Acá vamos otros negociados con las multinacionales. Y se cumplió. Chevron, negociado de vaca muerta. ¿Sabes cuántos años recupera Chevron la inversión según el contrato actual? 5 años. En 5 años. ¿Por cuánto es la concesión? 35. 30 años de ganancia neta para Chevron. O sea que cuando nosotros usamos el término saqueo, no estamos exagerando. No es un eslogan para tirar. Estudien el contrato, vean lo que pasa es que el resto de las fuerzas políticas hoy tiene un verdadero consenso con el plan que el gobierno está aplicando. La única voz disonante con esto y que dice, no, en primer lugar ponemos la defensa del interés del pueblo trabajador, no queremos que el ajuste sea pagado por los trabajadores, somos del Frente de Izquierda. Miguel Bain, un economista hoy amigo del gobierno, sí, que el gobierno habla bien, Cristina y todo, anticipó que el poder de compra del salario cae cuanto menos un 15% con este ajuste. O sea, que el trabajador de a pie causó la crisis. El que va, como vos decías, que todos los días va a trabajar, llega la clase media, el trabajador precario, causaron la crisis. No. ¿Y por qué tienen que ser los que paguen el costo de la crisis? Y los que acumularon, fugaron capital, y ellos nada, no se los toca. El bolsillo de ellos sigue como si nada, solo se ajusta al bolsillo del pueblo trabajador. ¿Y esto quién otro lo dice? Lo decimos del Frente de Izquierda, con toda claridad. Nosotros no hablamos con doble discurso, saben lo que sostenemos. Quien nos apoya sabe lo que planteamos, podrá no coincidir en la totalidad con nosotros, pero sabe que tiene una voz que va a representar sus intereses. Cristian Castillo, muchísimas gracias por acompañarnos en Infobae TV.